Imagina enfrentar los desafíos más difíciles de la vida, pérdida, dolor, incertidumbre, y aún así encontrar una manera de superarlo todo, no solo sobrevivir, sino prosperar. Esto no se trata solo de historia antigua o filosofías olvidadas, se trata de algo que puede cambiar tu vida hoy. Estoy hablando del estoicismo, una filosofía que tiene el poder de transformar tus luchas en fortalezas y tus miedos en coraje. No es una píldora mágica, sino una forma de vida que puede ayudarte a navegar el caos de la vida moderna con gracia y sabiduría. Piénsalo, en un mundo que constantemente intenta empujarte hacia deseos interminables y gratificaciones inmediatas, ¿qué pasaría si te dijera que la clave para la verdadera felicidad radica en abrazar la simplicidad, practicar la gratitud y enfocarte en lo que está dentro de tu control? Esto no es solo otro truco de autoayuda, es una filosofía probada en el tiempo, endurecida en batallas, que grandes líderes, pensadores e incluso emperadores han utilizado para llevar vidas significativas. Así que, si alguna vez te has sentido perdido, abrumado o simplemente curioso sobre cómo vivir una buena vida, quédate, sumerjámonos profundamente en el corazón del estoicismo y descubramos los secretos de una vida plena, secretos que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos dejaron para descubrir. Créeme, este viaje podría ser el punto de inflexión que has estado buscando. Lo único que te pido es que no te saltes este video de ninguna manera. Si estás aquí, considérate diferente de la mayoría, considérate una excepción. Ahora actúa como tal y no te saltes ninguna parte del contenido. En un mundo que a menudo mide el éxito por lo que tienes en lugar de lo que das, Marco Aurelio se erige como un ejemplo sobresaliente de verdadero liderazgo. Imagina ser el hombre más poderoso del mundo conocido, donde cada lujo, cada placer podría ser fácilmente tuyo sin pensarlo dos veces. Sin embargo, cuando enfrentó una de las crisis más devastadoras de su tiempo, una pandemia que amenazaba con acabar con una parte significativa de su imperio, Marco eligió un camino radicalmente diferente de lo que podríamos esperar de alguien de su estatura. En lugar de aislarse en la comodidad de su palacio rodeado de riquezas y lujos, dio un paso que fue audaz y humilde a la vez, comenzó a vender sus propias posesiones. Tesoros que no solo eran valiosos sino también símbolos de poder imperial y estatus divino. Esto no fue solo un gesto, fue una línea de vida arrojada a una sociedad que luchaba por sobrevivir, una sociedad que lo admiraba no solo por su liderazgo, sino por su compasión y esperanza. Este acto de altruismo es una ilustración vívida del estoicismo en acción, una filosofía que enseña las virtudes de la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. No fue solo una guía teórica para Marco, fue una forma de vida. Al priorizar el bienestar de su pueblo sobre su propia comodidad, Marco encarnó el ideal estoico de que la verdadera riqueza no se encuentra en posesiones personales, sino en vivir una vida de virtud y servicio a los demás. Pero Marco Aurelio no fue el único filósofo en profesar estos valores. Considera a Aristóteles, quien creía que la esencia de la verdadera felicidad radica en vivir una vida de actividad virtuosa de acuerdo con la razón. Argumentaba que la verdadera realización proviene de contribuir a la comunidad y vivir una vida que trascienda el placer personal o la ganancia material. De manera similar, Platón enfatizaba la importancia del rey filósofo, un gobernante que guiado por la sabiduría y la justicia pone las necesidades del Estado y sus ciudadanos por encima de sus propios deseos. Cuando ponemos a las personas primero, especialmente en tiempos de crisis, hacemos más que simplemente proporcionar apoyo material, ofrecemos esperanza, solidaridad y un sentido de humanidad compartida. Esta es la esencia del liderazgo que Marco Aurelio ejemplifica, un liderazgo que no se basa en la autoridad o el miedo, sino en la empatía, el sacrificio y un compromiso profundo con el bien común. ¿Alguna vez has sentido que chocas contra una pared, sintiendo que cada dirección a la que te diriges no lleva a ningún lado? Es una experiencia común, una que puede dejarnos frustrados, sin esperanza y estancados. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este sentimiento, tan universal como es, puede transformarse en algo positivo? Aquí es donde la sabiduría de Marco Aurelio arroja luz sobre una verdad poderosa: cuando una puerta se cierra, otra se abre. Marco Aurelio, junto con otros pensadores estoicos como Séneca y Epicteto,
enseñaron que la vida está llena de obstáculos, pero estos obstáculos no son el final del camino, son oportunidades de crecimiento, redirección y descubrimiento de nuevos caminos. El estoicismo, en su núcleo, se trata de entender que quizás no tengamos control sobre los eventos que nos suceden, pero siempre tenemos control sobre cómo respondemos a esos eventos. Este principio estoico es un cambio de juego porque nos desafía a cambiar nuestra perspectiva de ver los obstáculos como callejones sin salida a verlos como redirecciones. Se trata de abrazar la idea de que siempre hay otro camino, otra senda que podemos tomar. Esto no significa que el camino alternativo será fácil o directo, a veces puede requerir que cavemos profundo, que seamos creativos o que desarrollemos habilidades y fortalezas que no sabíamos que teníamos. Consideremos la sabiduría de otras grandes mentes de la filosofía occidental y la psicología. Aristóteles dijo una vez que el objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interno. Esta idea resuena con la visión estoica de los obstáculos. No es el obstáculo externo el que define nuestra experiencia, sino el significado que le asignamos y las acciones que tomamos en respuesta. Sócrates, con su método de interrogación, nos recuerda cuestionar nuestras propias creencias sobre los obstáculos que enfrentamos. Al cuestionar nuestras suposiciones, podemos descubrir nuevos caminos y soluciones que estaban ocultas por nuestras reacciones y emociones iniciales. Esta lección estoica de que siempre hay otro camino abierto va más allá de simplemente superar dificultades. Se trata de reconocer que los desafíos de la vida son parte integral de nuestro viaje. Nos moldean, nos prueban y, en última instancia, nos llevan a nuestro máximo potencial. Es un recordatorio de que siempre tenemos una opción, no en lo que nos sucede, sino en cómo respondemos a lo que sucede en la vida. Es fácil quedar atrapado en el ciclo de planificar, soñar y contemplar nuestro próximo gran movimiento. A menudo nos encontramos esperando el momento perfecto para comenzar ese proyecto, hacer ese cambio o perseguir ese sueño. Sin embargo, Marco Aurelio nos lleva de regreso a una verdad fundamental con profunda simplicidad: saber no es suficiente, debemos actuar. Esto no se trata solo de tener intenciones o hacer planes, se trata de tomar medidas concretas hacia la realización de esos planes. La procrastinación es el enemigo del progreso. Esta idea de tomar acción, de avanzar paso a paso hacia nuestros objetivos, está en el corazón del estoicismo. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que incluye abrazar nuestra naturaleza como seres que pueden pensar, planificar y, lo más importante, hacer. Marco Aurelio mismo no era solo un filósofo, era un emperador, un gobernante que tenía que tomar decisiones y tomar acciones que afectarían a millones. Sus palabras provienen de una experiencia que nos recuerda que el camino para cumplir nuestro potencial está pavimentado con acciones, no solo pensamientos. Pero ¿cómo superamos la inercia que nos detiene? ¿Cómo pasamos de soñar a hacer? La disciplina estoica de la acción ofrece una guía: comienza pequeño, pero comienza hoy. Este principio se repite en las enseñanzas de otros grandes filósofos y psicólogos. Aristóteles dijo famosamente que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Esto habla del poder de dar pequeños pasos consistentes hacia nuestros objetivos. No son los grandes gestos los que definen nuestro carácter o nuestras vidas, sino las pequeñas acciones diarias que tomamos. Platón, a través de sus diálogos, nos enseñó sobre la importancia de alinear nuestras acciones con nuestros valores e ideales. Creía que el verdadero conocimiento conduce a la acción correcta. Esto se alinea con el énfasis estoico en vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Al tomar medidas que están en armonía con nuestros ideales más elevados, nos acercamos a la buena vida que Platón imaginó. Dar paso a paso, como aconseja Marco Aurelio, se trata de abrazar el viaje de crecimiento y mejora personal con paciencia y persistencia. Se trata de reconocer que cada gran viaje comienza de hecho con un solo paso, ya sea mejorar nuestra salud, escribir un libro o trabajar hacia un mundo mejor. La clave es comenzar y luego seguir adelante, paso a paso. En los momentos de calma de la vida,
cuando el bullicio y ajetreo desaparecen en segundo plano, a menudo nos quedamos con nuestros pensamientos, sentimientos y, para muchos de nosotros, nuestras ansiedades. Es en estos momentos que Marco Aurelio realizó una profunda realización: la ansiedad no proviene del mundo que nos rodea, sino de dentro. Esta percepción no es solo una epifanía personal, sino una piedra angular de la filosofía estoica que nos enseña que la verdadera paz proviene de dentro y que, en gran medida, la ansiedad es una elección. El estoicismo nos anima a centrarnos en lo que está dentro de nuestro control. Los estoicos creen que aunque no tengamos poder sobre eventos externos, tenemos control sobre nuestros pensamientos, percepciones y reacciones. Esta perspectiva nos capacita para descartar preocupaciones innecesarias y cultivar un estado de paz interior independientemente de las circunstancias externas. Pero ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza prácticamente en nuestras vidas? ¿Cómo podemos desechar la ansiedad y encontrar una verdadera libertad? Primero, es importante reconocer que la ansiedad a menudo proviene de nuestro deseo de controlar lo incontrolable. Desde preocuparse por el futuro hasta estresarse por cómo nos perciben los demás, Marco Aurelio nos recuerda que estas preocupaciones están fuera de nuestra esfera de control y, por lo tanto, no deberían ocupar nuestras mentes ni perturbar nuestra paz. Platón enfatizó la importancia de conocerse a uno mismo, sugiriendo que el verdadero conocimiento conduce al autodominio. Al comprender nuestros pensamientos y emociones, podemos identificar las causas fundamentales de nuestra ansiedad y abordarlas con razón y claridad. Sócrates defendió la vida examinada, argumentando que vivir sin reflexionar no vale la pena vivir. Al examinar nuestras ansiedades, podemos cuestionar su validez y transformar nuestra relación con ellas. El proceso de desechar la ansiedad, como enseñan los estoicos, implica un cambio de perspectiva. Requiere que dejemos de lado nuestro apego a cosas más allá de nuestro control y nos enfoquemos en nuestras respuestas. Esto no significa ignorar nuestras emociones o negar nuestros sentimientos, sino observarlos con desapego y elegir no dejar que dicten nuestra paz. Comenzar el día con el pie derecho puede marcar el tono para todo lo que sigue. Marco Aurelio entendía esto profundamente. A pesar de sus inmensas responsabilidades y el poder que ejercía, Marco se comprometió a seguir rutinas que lo centraran y lo prepararan para el día que tenía por delante. No se levantaba temprano por necesidad, sino por el deseo de comenzar su día con propósito. Usaba la escritura no solo como un medio de reflexión, sino como una herramienta para alinear sus acciones y pensamientos con sus valores. Este enfoque disciplinado de las mañanas no se trataba de horarios rígidos, sino de asegurarse de que cada día comenzara con intencionalidad. El principio de que bien empezado está medio hecho es un testimonio de la importancia de comenzar nuestras tareas, nuestros proyectos y, de hecho, nuestros días de una manera que nos prepare para el éxito. Es un principio que trasciende el tiempo, encontrando ecos en la sabiduría de muchos otros filósofos y psicólogos a lo largo de la historia. Aristóteles destacó una vez la importancia de los hábitos en la formación de nuestro carácter y nuestras vidas. Creía que la excelencia no era un acto, sino un hábito. Al comenzar nuestro día con rutinas que reflejen nuestro compromiso con la excelencia, cultivamos los hábitos que conducen a una vida virtuosa y satisfactoria. No son los grandes gestos los que nos definen, sino las pequeñas acciones consistentes que tomamos todos los días. Platón nos enseñó sobre el mundo de las formas, donde existe la versión ideal de todo. Aunque es posible que no alcancemos ese ideal, el acto de esforzarnos hacia él es lo que saca lo mejor de nosotros. Comenzar nuestro día con una clara intención es como orientarnos hacia nuestra propia forma ideal, esforzándonos cada día por ser la mejor versión de nosotros mismos. Al abrazar el día con intención, tomamos el control de nuestras vidas. Establecemos un tono positivo que influye en todo lo que hacemos. Nos recordamos lo que realmente es importante y nos aseguramos de que nuestras acciones a lo largo del día reflejen nuestras prioridades y valores más altos. Navegar por el viaje de la mejora personal y el crecimiento requiere un delicado equilibrio entre la compasión por los demás y la disciplina hacia uno mismo.
Este equilibrio está bellamente encapsulado en las enseñanzas de Marco Aurelio, quien enfatizó la importancia de ser indulgentes con los demás mientras somos estrictos con nosotros mismos. Este principio estoico subraya la esencia de la autodisciplina, instándonos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, pensamientos y crecimiento sin proyectar nuestras expectativas en los demás. El camino hacia la autodisciplina es innegablemente un viaje en solitario. Es un compromiso personal de mantener estándares más altos para nosotros mismos, de perseguir implacablemente el autocontrol y de esforzarnos continuamente por la mejora personal. No se trata de establecer expectativas poco realistas o de ser duros e implacables con nosotros mismos, sino de reconocer nuestro potencial de crecimiento y hacer un esfuerzo consciente para acercarnos a nuestro yo ideal cada día. Marco Aurelio practicaba lo que predicaba. Sus reflexiones, documentadas en sus meditaciones, revelan a un hombre profundamente comprometido con el autoexamen, la virtud y la búsqueda de la sabiduría. Entendía que el verdadero progreso viene de dentro y que tenemos el poder de cultivar paz, virtud y resiliencia a través del pensamiento disciplinado y la acción. Este etos estoico de autodisciplina resuena en las enseñanzas de otros grandes filósofos y psicólogos. Aristóteles hablaba de la virtud como un término medio entre dos extremos, logrado mediante la habituación. Creía que al elegir consistentemente el camino virtuoso, podríamos desarrollar un carácter marcado por la excelencia. Aplicado a la autodisciplina, se trata de encontrar el equilibrio entre el exceso y la deficiencia, empujándonos a crecer mientras también somos conscientes de nuestros límites. Ser estricto con uno mismo, como lo recomendaba Marco Aurelio, no se trata de castigo o privación, sino de mantenernos a un estándar más alto, reconociendo nuestra capacidad de mejora y tomando los pasos necesarios para materializar nuestro potencial. Se trata de tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores más profundos, incluso cuando requieran sacrificio o esfuerzo. Al mismo tiempo, el consejo de Marco de ser indulgentes con los demás nos recuerda la importancia de la empatía, la comprensión y la compasión. Reconoce que todos están en su propio camino, enfrentando sus propios desafíos y aprendiendo sus propias lecciones. Al enfocarnos en nuestro crecimiento sin imponer nuestros estándares a los demás, cultivamos no solo autodisciplina, sino también amabilidad y respeto por los diversos caminos que las personas toman en el intrincado tapiz de las relaciones humanas. Encontrar personas difíciles es inevitable. Es un desafío universal que puede poner a prueba nuestra paciencia, perturbar nuestra paz y, a veces, provocar resentimiento. Sin embargo, Marco Aurelio ofrece una perspectiva transformadora sobre este desafío. No veía a las personas difíciles como simples obstáculos, sino como oportunidades para cultivar y practicar virtudes estoicas como la paciencia, la bondad y la comprensión. Este enfoque no se trata solo de manejar relaciones externas, sino de un viaje interno hacia el crecimiento personal y el dominio de uno mismo. El estoicismo nos enseña que nuestras reacciones a eventos externos, incluidas las interacciones con personas difíciles, son más reveladoras de nuestro carácter que los eventos mismos. Por lo tanto, al enfrentar desafíos interpersonales, se nos presenta una oportunidad invaluable para autodisciplina, empatía y sabiduría. Pero ¿cómo podemos aplicar esta perspectiva prácticamente en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento? Primero, es importante reconocer que nuestras reacciones a las personas difíciles son en última instancia una cuestión de elección. Si bien no podemos controlar las acciones o actitudes de los demás, sí podemos controlar cómo elegimos responder. Esto significa practicar la autodisciplina al mantener la calma y la compostura incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad. Platón, con su teoría de las formas, nos recuerda que las personas y las situaciones difíciles son simplemente manifestaciones transitorias de una realidad más profunda y eterna. Al ver más allá de las apariencias superficiales y reconocer la humanidad compartida en todos nosotros, cultivamos una perspectiva más compasiva y comprensiva hacia los demás. Séneca, otro destacado estoico, hablaba de la importancia de la virtud en todas las situaciones, incluso en la adversidad.
Creía que las personas difíciles eran oportunidades para poner en práctica nuestras virtudes y fortalecer nuestro carácter. Al adoptar este enfoque, transformamos los desafíos en oportunidades de crecimiento personal y espiritual. No se trata simplemente de tolerar a las personas difíciles, sino de aprender a amarlas y comprenderlas en un nivel más profundo. La paciencia, la bondad y la comprensión son las armas más poderosas que tenemos en nuestra lucha contra la adversidad interpersonal. Al cultivar estas virtudes en nuestras vidas diarias, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también fortalecemos nuestro propio carácter y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con gracia y sabiduría. En última instancia, enfrentar a personas difíciles es una oportunidad para crecer y evolucionar como seres humanos. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de desafíos, sino en nuestra capacidad para superarlos con compasión, humildad y sabiduría. Por lo tanto, en lugar de huir de las personas difíciles o luchar contra ellas, debemos abrazarlas como maestros en nuestro viaje hacia la autodisciplina y la realización personal. Si te ha gustado este video, te insto a darle like, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es el mundo para mí y me ayudará a seguir creando contenido para el futuro.